¿Qué hay, grilleros? Bienvenidos una vez más. Hoy les traemos algo sumamente interesante. A lo largo de la historia, México ha sido escenario y testigo de historias trágicas y sumamente brutales. Y aunque nefastos, estos capítulos deben ser recordados para saber qué se hizo mal y no cometer los mismos errores. Uno de estos trágicos capítulos fue lo ocurrido en San Miguel Canoa en la década de los años 60, y hoy les contamos un poco sobre aquella historia. México 1968, un país completamente en crisis, protestas estudiantiles, represión militar y un gobierno paranoico que veía enemigos en cada esquina. Ese año, el país estaba en ebullición. El gobierno de Gustavo Díaz Ordaz temía que la ola de protestas juveniles se convirtiera en una revolución. La prensa, controlada por el Estado, alimentaba el miedo con historias de comunistas infiltrados que querían destruir el país. Estas notas y mala información llegaron hasta las zonas más rurales y alejadas. San Miguel Canoa era un pueblo aislado, profundamente religioso y con un líder que tenía más poder que cualquier político, el sacerdote Enrique Meza Pérez, un hombre que, como muchos en aquella época, veía el comunismo como el enemigo de Dios. El 14 de septiembre de 1968, 5 trabajadores de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla decidieron subir al volcán La Malinche, pero la noche y la lluvia los sorprendió, así que buscaron refugio en Canoa. Inmediatamente fueron recibidos con sospecha y malos tratos. Nadie les daba asilo, ni siquiera en la parroquia del pueblo. Lucas García se compadeció de los jóvenes y les permitió pasar la noche en su casa. Sin importar que los jóvenes solo eran empleados universitarios, el sacerdote Meza los acusó de ser comunistas. Con el miedo sembrado por el gobierno y la misma iglesia, no hizo falta mucho para encender la chispa de la violencia. Bastó un rumor: han llegado comunistas a Canoa. La turba ya estaba lista para el linchamiento. Así, aquella noche, a diferencia de otras partes en el país, la violencia no vino del ejército, sino de su propia gente. 2 jóvenes trabajadores, Lucas, el dueño de la casa, y otra persona más resultaron muertos, mientras que los 3 jóvenes restantes sobrevivieron, aunque con múltiples heridas de gravedad. El gobierno, encabezado por uno de los personajes más nefastos de la historia de nuestro país, Gustavo Díaz Ordaz, se apresuró a deslindarse. Fue un acto de ignorancia, dijo. Pero, ¿quién sembró ese miedo? ¿Quién hizo creer a los mexicanos que cualquiera que pensara diferente era un enemigo del pueblo? San Miguel Canoa no fue un caso aislado, fue un reflejo de un México dividido por la manipulación política y religiosa, un país donde el miedo se convirtió en arma y la ignorancia en herramienta de control. Lo más triste es que a más de 50 años seguimos viendo linchamientos en pueblos donde la información llega distorsionada y el miedo se convierte en violencia, porque cuando un gobierno usa el miedo para controlar a su gente, el pueblo siempre paga el precio más alto. Es importante tener presente y jamás olvidar estos capítulos, porque los pueblos que olvidan su historia están condenados a repetirla. ¿Y tú qué opinas? No olvides dejarnos tus comentarios y por favor suscríbete y activa la campanita para disfrutar más contenido como este. Nos escuchamos la próxima.